Sofía no había pronunciado una sola palabra desde que vio el brillo mortecino de la sirena de la ambulancia reflejado en los ojos de su padre, una noche que desmembró su infancia en un antes y un después. 2 años de silencio, 2 años de una mansión que era un mausoleo de lujo y tristeza, y un padre que había enterrado con su esposa no solo el amor, sino también la esperanza. Arthur Albuquerque, el magnate tecnológico que movía los hilos de mercados enteros, era un hombre que ahora se movía como un fantasma en su propia casa. Su pequeña hija de 6 años, Sofía, se había convertido en un enigma inquebrantable, una estatua de carne y hueso, con ojos grandes y profundos que miraban pero nunca revelaban. Ni las niñeras más experimentadas, ni los terapeutas infantiles más renombrados, ni siquiera el amor desesperado y torpe de un padre roto, habían logrado romper el mutismo de la niña. La mansión, un palacio de cristal y acero, era fría, vasta, y resonaba con la ausencia de una voz infantil. Arthur había despedido a la última niñera apenas una semana antes, con la misma frialdad con la que cerraba un negocio fallido, convencido de que nadie podría alcanzar a su hija. Pero como un último aliento de esperanza moribunda, llegó Ana. Ana, una mujer de 30 y pocos años, de rostro marcado por la vida pero con ojos que guardaban una chispa inquebrantable de bondad, bajó de la limusina frente a la imponente residencia de los Albuquerque. Su modesta maleta, llena de pocas pertenencias y muchos sueños rotos, contrastaba con la opulencia de la fachada. Ella venía de un pasado de pérdidas y la necesidad urgente de un nuevo comienzo, de huir de sus propios fantasmas, y este empleo como cuidadora, limpiadora en la casa del millonario, le parecía un destino caprichoso del destino. La señora Celeste, la gobernanta de semblante severo y mirada escéptica, la recibió con un aire de otra más. «Bienvenida a la mansión Albuquerque, Ana», dijo Celeste con un tono gélido que no dejaba espacio a la calidez. «El señor Arthur la espera en el estudio, y le advierto, aquí la paciencia es una virtud rara y necesaria». Arthur, un hombre imponente, con el cabello castaño salpicado de canas prematuras y los hombros cargados de una pena visible, la evaluó con una mirada que era un pozo de escepticismo. «Señorita Ana», comenzó Arthur, su voz ronca y desprovista de emoción, «ya he tenido muchas esperanzas en esta casa. Mi hija no habla, no reacciona, no interactúa. Si está buscando una historia de milagros, este no es el lugar. Solo necesito a alguien que la cuide y mantenga la casa. No prometa lo que no puede cumplir». Las palabras de Arthur, más que una advertencia, eran una confesión de su propia rendición. Ana asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad y la melancolía que impregnaba cada rincón de aquel palacio. La señora Celeste la guió hasta la habitación de Sofía, un santuario de juguetes caros y paredes decoradas con mariposas que parecían flotar en el papel, pero sin vida, congeladas en una especie de perpetua melancolía. Sofía estaba sentada en el suelo, absorta en sus dibujos, sus largos cabellos castaños cubriendo su rostro como una cortina para el mundo. El silencio era abrumador, quebrado solo por el suave susurro del lápiz sobre el papel. Ana se agachó a su altura, con una sonrisa suave y una voz que intentó ser un bálsamo. «Hola, Sofía. Me llamo Ana. ¿Te gusta dibujar?» Sofía no levantó la vista. No hubo un parpadeo, ni siquiera un indicio de reconocimiento. Continuó dibujando, como si Ana fuera invisible. Ana intentó de nuevo, ofreciéndole un osito de peluche, suave y nuevo. En un movimiento brusco e inesperado, Sofía arrebató el osito y lo lanzó con fuerza contra la pared. Un pequeño, pero claro, acto de repulsa que hizo un eco sordo en el silencio de la habitación. Arthur, atraído por el ruido, apareció en el umbral de la puerta, con una expresión de desilusión que decía más que 1000 palabras. La señora Celeste, parada justo detrás de él, soltó un suspiro de «se lo dije», que no pasó desapercibido para Ana. Ana sintió el nudo en la garganta, la inmensidad de aquel desafío, la soledad de Sofía, la desesperanza de Arthur, el escepticismo de todos. Sin embargo, en lugar de desanimarse,
Una extraña determinación se encendió en su pecho. Sabía que allí había más que un simple comportamiento. Había un dolor profundo y no expresado. La primera noche en la mansión fue larga, y Ana, desde la modesta habitación de servicio, se preguntaba si sería capaz de romper el muro de silencio que rodeaba a Sofía. Mientras tanto, Arthur, desde la ventana de su oficina, observaba la luz encendida en la habitación de su hija, con un escepticismo arraigado, pero con un mínimo, casi imperceptible, vestigio de esperanza que se negaba a morir del todo. La nueva cuidadora se encontró de frente con un desafío inmenso y multifacético. El comportamiento impredecible de Sofía era un enigma diario, oscilando entre la completa ausencia, ignorando todo y a todos, y pequeños actos de resistencia pasiva, como el lanzamiento del osito o la negativa a comer, que forzaban a Ana a agotar su paciencia. Arthur, el millonario, mantenía una distancia emocional, observando a Ana con una mezcla de escepticismo y una tenue esperanza, siempre al borde de desistir, recordándole a ella sobre las niñeras anteriores que no duraron ni una semana. La señora Celeste, la gobernanta y otros empleados de la casa, ya acostumbrados a la rotación de cuidadores, parecían escépticos ante las posibilidades de Ana. Algunos incluso la veían como otro intento inútil de Arthur por arreglar a su hija. «Solo va a causar más problemas», murmuró una de las cocineras en un tono que llegó a oídos de Ana, quien sentía la pesadez del juicio en el aire. Ana comenzó a percibir que Sofía reaccionaba de forma peculiar a ciertos sonidos, como el tintineo de una pequeña caja de música antigua que encontró empolvada en un rincón del cuarto, o a los colores vibrantes que Ana usaba en su propia ropa sencilla y a texturas específicas, como la seda que encontraba tirada en el suelo de la habitación de la niña. Cada pequeña interacción y observación revelaba más sobre la complejidad de la condición de Sofía y el ambiente de dolor que rodeaba al millonario. Ana intentaba adaptarse, buscaba información sobre el duelo infantil y el mutismo selectivo, pero sentía que había algo más profundo. La tensión aumentaba a medida que Ana intentaba conectar con Sofía. Se dedicó a observar los dibujos de la niña. Mariposas. Siempre mariposas en diferentes etapas, algunas intactas, otras con las alas rotas o en pedazos. Ana intentaba dibujar junto a ella, pero Sofía se apartaba bruscamente. Una tarde, mientras ordenaba la habitación de Sofía, Ana tropezó y un libro antiguo cayó de una estantería, revelando escondido bajo el colchón de la cama de la niña un pequeño cuaderno de dibujos idéntico a los que Sofía hacía. Estaba empolvado y parecía haber estado guardado allí durante mucho tiempo. Dentro, Ana no solo encontró dibujos de mariposas, sino también de flores y de lo que parecía ser un lago. En una de las últimas páginas, Ana se topó con un dibujo de una mujer sonriendo, con el cabello largo y suelto, flotando, con la palabra «mamá» escrita de forma vacilante al lado. Sin embargo, la palabra estaba tachada, borroneada varias veces, como si la niña hubiera intentado borrar el recuerdo de esa palabra, de esa figura. Una lágrima resbaló por el rostro de Ana. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué el dibujo de la madre pero la palabra mamá borrada? ¿Y por qué Sofía hacía los mismos dibujos incesantemente, como si estuviera atrapada en un ciclo de memoria y dolor? Este nuevo obstáculo, este pequeño pero significativo descubrimiento, finalizó el capítulo en un suspense arrebatador, dejando a Ana con el corazón en la mano y una nueva y profunda determinación. El cuaderno de dibujos de Sofía, con esa palabra mamá tan brutalmente tachada, se había convertido en un eco silente en la mente de Ana, una melodía disonante que exigía ser afinada. Esa pequeña libreta, oculta bajo el colchón, no era solo un objeto, era un fragmento del alma de la niña, un mapa críptico de su dolor. Lejos de desanimarla, la macabra revelación infundió en Ana una nueva urgencia, una convicción de que debía decodificar el lenguaje de mariposas y trazos borrosos que era el mundo interior de Sofía. Su rutina se transformó en una inmersión profunda en la vida de la niña, una observación casi detectivesca, pero guiada por la más pura empatía. Ana dedicó incontables horas a la niña.
no forzando la interacción, sino simplemente siendo una presencia constante, un ancla silenciosa en el mar revuelto de la aflicción de Sofía. Notó patrones recurrentes en los dibujos de mariposas. Algunas volaban con alas intactas, libres y vibrantes, mientras otras aparecían atrapadas en capullos deshilachados o con las alas desgarradas, símbolos gráficos de un tormento interno. Percibió que Sofía reaccionaba a determinados estímulos con una sensibilidad casi mística. Un rayo de sol que se filtraba por la ventana, el aroma terroso de la tierra mojada del jardín después de una lluvia repentina, el tintineo melancólico de una antigua caja de música que Ana descubrió empolvada en un armario olvidado, la misma que había captado su atención el día anterior. Incluso la seda, aquella textura suave que había encontrado desechada en el suelo del cuarto de Sofía, parecía evocar algo en la niña, una reacción que Ana aún no podía descifrar del todo, pero que anotaba meticulosamente en su mente. Decidida a tender puentes hacia el mundo clausurado de Sofía, Ana optó por el arte y la música como sus principales herramientas. Adquirió nuevos materiales de dibujo, lápices de colores que estallaban en matices vibrantes, papeles de texturas diversas. Luego, comenzó a entonar suaves nanas, melodías antiguas que su propia madre le había cantado en su infancia. Su voz, un murmullo dulce y algo melancólico. Para la sorpresa de todos en la casa y para el asombro contenido de Arthur, Sofía, que antes rechazaba cualquier acercamiento, empezó a mostrar reacciones, pequeñas, casi imperceptibles, pero innegables. Primero, un leve desvío de la mirada hacia Ana cuando la escuchaba cantar. Después, un sutil movimiento de la mano, como si deseara tocar los lápices de colores. Poco a poco, las victorias minúsculas se sucedieron, como gotas de rocío que humedecen un desierto. Sofía permitía que Ana se sentara a su lado mientras dibujaba. En una ocasión, la niña incluso aceptó que Ana tomara su mano por un instante fugaz, un roce casi etéreo que, sin embargo, hizo latir el corazón de Ana con una fuerza inesperada. Y en una tarde particularmente soleada, mientras Ana leía un libro de cuentos en voz alta, Sofía, con una lentitud deliberada, giró su cabeza en dirección a la cuidadora, escuchando atentamente. Eran avances insignificantes para el ojo externo, pero para Ana eran grietas en la muralla de silencio, promesas de una conexión que se estaba forjando con delicadeza. Arthur, aunque todavía envuelto en su reserva habitual y con su escudo de dolor a cuestas, comenzó a notar las sutiles transformaciones en el ambiente de la casa y, sobre todo, en el estado de ánimo de Sofía. En varias ocasiones la sorprendió a Ana interactuando con su hija, viéndola cantar, leyendo historias, o simplemente observando a Sofía con una paciencia inagotable. Intrigado, Arthur empezó a observar a Ana desde la distancia, desde el umbral de su estudio, desde el rellano de la escalera. Un día, descendió, y con un tono titubeante, algo insólito en él, le preguntó a Ana sobre sus métodos. Esto era algo que nunca había hecho con las niñeras anteriores, a quienes solía despedir con la misma frialdad con la que cerraba sus negocios. Ana, con una sencillez desarmante, compartió sus observaciones sobre los patrones de Sofía, la importancia de los colores y la música, y la profunda conexión que la niña parecía tener con los recuerdos de su madre, algo que Ana había inferido de los dibujos y de la palabra borrada. Le reveló una profundidad de cuidado y empatía que sorprendió a Arthur, acostumbrado únicamente a la frialdad de los informes profesionales. Ana también notó que Sofía sentía un apego particular a un antiguo medallón de plata que Elena, la madre de Sofía, solía llevar. Arthur lo guardaba ahora consigo, siempre debajo de su camisa. Cuando Arthur estaba cerca, Sofía se agitaba o se concentraba un poco más, casi como si el olor o la energía del objeto la perturbaran de alguna manera, atrayéndola y a la vez incomodándola. Ana atravesaba diferentes etapas de aprendizaje y lucha. El escepticismo de la señora Celeste y de los demás empleados persistía. La consideraban una soñadora que pronto se frustraría como todas las demás. Sin embargo,
Su persistencia empezaba a dar resultados visibles para aquellos que quisieran ver. Las pequeñas reacciones de Sofía eran como bálsamos para Ana, alimentando su esperanza y su convicción de estar en el camino correcto. Devoraba libros sobre desarrollo infantil, traumas y el poder de la arteterapia, buscando comprender cada matiz del comportamiento de Sofía. Una revelación crucial ocurrió cuando Ana, en una conversación casual con la señora Celeste sobre Elena, descubrió que la madre de Sofía había sido una talentosa música, que amaba un tipo específico de flor, los lirios blancos, y que siempre mantenía un jarrón de ellos en la casa. Sofía, de alguna manera, reaccionaba a estas sutiles memorias. Ana percibió que la niña se inquietaba cuando veía un jarrón vacío o cuando Ana mencionaba las flores. Era como si su mundo se desestabilizara ante esas ausencias o evocaciones. Arthur, al ver a Ana dedicarse con tanto ahínco y observar las primeras interacciones de Sofía, comenzó a abrirse de manera dolorosa. La llamó a conversar a su oficina, un hecho sin precedentes. Con la voz embargada compartió detalles sobre la pérdida de Elena, el repentino accidente automovilístico y la profunda culpa que sentía por no haber estado con ellas ese día. Debería haberlas protegido a las dos, confesó con los ojos vidriosos. Siento que fallé como esposo y como padre. Comenzó a ver en Ana no solo una cuidadora, sino una fuente de esperanza que él había perdido junto con Elena. La confianza empezó a construirse entre ellos, pero fue puesta a prueba cuando, durante un paseo cauteloso por el jardín, Ana sugirió que Sofía tocara los lirios blancos que crecían exuberantes. Al verlos, Sofía tuvo una crisis de llanto incontrolable, la más intensa que Ana había presenciado. La niña se encogió, temblando, señalando las flores con terror en los ojos. Arthur corrió para cargarla, con el semblante aterrorizado, mientras Ana luchaba por calmar a la niña, comprendiendo que allí había una herida abierta mucho más profunda de lo que imaginaba, y que los lirios blancos, lejos de ser un recuerdo feliz, desencadenaban un trauma oculto y devastador. Mientras Ana consolaba a Sofía, notó que la niña señalaba los lirios blancos, y acto seguido apuntaba al medallón de plata que Arthur llevaba bajo su camisa, el medallón de Elena. Había una conexión que Ana aún no comprendía del todo, pero que sentía vital. Intentó acercarse al medallón, pero Arthur, en un reflejo de protección y dolor, la apartó delicadamente, con una mirada que mezclaba el luto y la advertencia. «No lo toques, por favor», dijo, la voz apenas un susurro que se perdió en el aire viciado. La casa volvió a sumergirse en un silencio tenso, pero ahora con la presencia de preguntas no respondidas que resonaban, como ecos fantasmales, en cada rincón. El incidente en el jardín, con la incontrolable crisis de Sofía ante los lirios blancos y la enigmática conexión con el medallón de Elena, dejó a Ana con una certeza inquebrantable. La clave para desentrañar el silencio de la niña residía en las profundidades de sus recuerdos. No eran solo las ausencias, sino las presencias traumáticas, lo que la mantenía prisionera. Ana, con su intuición más agudizada que nunca, sintió que la solución no pasaba por el olvido, sino por la confrontación sutil y amorosa con las memorias, fueran estas dulces o dolorosas. Respetó el espacio de Arthur, su dolor manifiesto al aferrarse al medallón, pero su mente trabajaba sin descanso, conectando los puntos, las mariposas, los lirios, el medallón y esa palabra mamá, tachada en el viejo cuaderno. Todo hablaba de Elena, la madre ausente, cuyo legado era el origen del misterio. Ana comenzó a transformar la habitación de Sofía en lo que ella denominó un ambiente terapéutico, no saturado de juguetes nuevos y ruidosos, sino con elementos cuidadosamente seleccionados que había descubierto eran significativos para Elena. Buscó en álbumes empolvados, con el permiso tácito de Arthur, fotografías antiguas de la madre de Sofía. Las enmarcó en marcos coloridos y las dispuso estratégicamente en la habitación, creando un santuario visual de recuerdos. Evitó los lirios blancos, por supuesto, pero en su lugar colocó otras flores vibrantes que, según sus investigaciones y conversaciones con Celeste, Elena también adoraba.
margaritas blancas que recordaban a la inocencia y girasoles que evocaban la alegría. Era un jardín de memorias, cuidadosamente orquestado para ser un refugio. Con una cautela exquisita, Ana logró convencer a Arthur de que permitiera a Sofía jugar con el medallón de Helena, bajo su estricta supervisión. Arthur, aunque inicialmente renuente, con la cicatriz de la pérdida aún visible en sus ojos, cedió. Sintió la determinación inquebrantable de Ana y la tenue, pero persistente, esperanza que ella insuflaba en el ambiente. El medallón, un relicario de plata que guardaba una pequeña imagen de Helena en su interior, pareció despertar algo en Sofía al tacto de sus pequeñas manos. Los ojos de la niña adquirieron un brillo diferente y lo apretó contra su pecho, observando la imagen de su madre con una intensidad conmovedora. Arthur observaba cada interacción, una mezcla de dolor y una esperanza creciente, aunque todavía frágil en su mirada. El millonario, antes un recluso en su propio dolor, comenzó a pasar más tiempo con Ana y Sofía. Ya no solo observaba desde la distancia, sino que participaba activamente en pequeñas interacciones, siempre guiado por los consejos y métodos intuitivos de Ana. La ayudó a armar un rompecabezas con Sofía, cantó nanas junto a ella, algo que no había hecho desde antes del trágico accidente. La atmósfera en la mansión empezó a cambiar, impregnándose de una calidez que no había existido en años. En uno de esos momentos compartidos, mientras Arthur y Ana leían un libro de cuentos ilustrado para Sofía, un libro que, según la señora Celeste, Helena solía leerle a su hija. La niña, que había estado quieta, con el medallón en una mano y señalando las mariposas del libro con la otra sin previo aviso, intentó vocalizar un sonido. Fue un susurro, casi inaudible, pero innegablemente un sonido. Un pequeño a. Era la primera vez en años que emitía algo más que murmullos sin sentido. Arthur y Ana se miraron, conmocionados y profundamente emocionados. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla del millonario, un hombre que parecía haber olvidado cómo llorar. Fue un milagro en miniatura, un grito de esperanza que emergía del silencio, un quiebre en la pared de su propio luto. Cada día que transcurría, Sofía mostraba progresos pequeños, pero significativos. Empezaba a emitir más sonidos, a gesticular para Ana, a buscar su mirada y, por momentos, a balbucear pequeñas sílabas que parecían estar formándose. La confianza de Arthur en Ana creció exponencialmente. Ya no era el padre distante y sumido en la culpa, sino un hombre que redescubría la alegría, la esperanza y un nuevo propósito a través de su hija. Él y Ana compartían momentos de complicidad, emoción y una creciente admiración mutua. La mansión, que antes era un lugar de silencio y melancolía, comenzó a resonar con los primeros sonidos de Sofía y las risas contenidas de Ana. Arthur le confió a Ana con voz embargada que el día del accidente de Helena habían tenido una discusión acalorada sobre su absorbente trabajo y la dedicación de ella a la familia. Sentía una culpa abrumadora, convencido de que la discusión pudo haber contribuido al trágico desenlace y haber afectado profundamente a Sofía, quien iba en el auto con su madre. La decepcioné, susurró, con los ojos vidriosos. Ana lo consoló, mostrándole que la culpa no ayudaba, pero el amor, la presencia y la búsqueda de la curación sí lo harían. Ella comenzó a reconstruir el puente entre padre e hija, animando a Arthur a interactuar más con Sofía, a hablar sobre Helena con cariño, a reintroducir músicas e historias que eran parte de su vida familiar. Ana también enfrentó la desconfianza y los celos continuos de la señora Celeste, quien en un momento de desahogo, o quizá de maledicencia, sugirió a Arthur que Ana podría estar manipulando a Sofía para asegurar una posición permanente en la casa, o algo aún más oscuro. Arthur, sin embargo, defendió a Ana con vehemencia, mostrando una lealtad y una creencia en la cuidadora que sorprendió a todos los empleados de la casa. Incluso la invitó a tener acceso total a los archivos personales de Helena, esperando que eso pudiera ayudar a comprender mejor a Sofía. En una tarde soleada, mientras Ana ordenaba los viejos objetos de Helena en un polvoriento ático,
una tarea asignada por el propio Arthur, encontró una caja de cartas y diarios escondida bajo una pila de partituras musicales. Allí, desveló un secreto conmovedor de Helena. La mujer poseía un talento especial para enseñar música y palabras a través de juegos lúdicos, sonidos y gestos. Eran métodos intuitivos, llenos de amor, que ella planeaba usar con Sofía a medida que la niña creciera. Lo más importante, encontró una frase repetida en los diarios, una especie de mantra que Helena usaba con Sofía cuando era bebé y que, curiosamente, Ana recordaba de su propia infancia. «Mamá te ama, mi rayo de sol. Eres la música de mi vida». Ana comprendió que Helena, con su sabiduría innata, ya había descubierto la clave para su hija. El descubrimiento del diario de Helena fue un punto de inflexión. Ana percibió que las claves para la comunicación de Sofía no residían únicamente en terapias genéricas, sino en las memorias afectivas y en los propios métodos de su madre. Comprendió que el silencio de Sofía era una forma de duelo y de bloqueo, y que el camino hacia su voz estaba en desenterrar el amoroso recuerdo de Helena y reactivarlo con las propias estrategias de la madre. Ana se sintió más conectada con la difunta esposa del millonario de lo que jamás había imaginado, como si una conexión invisible se hubiera forjado entre las tres. Ahora tenía las herramientas, las palabras, la melodía secreta. Armada con los valiosos hallazgos del diario de Helena, Ana inició una nueva y audaz fase en su aproximación a Sofía. Ya no se limitaba a entonar las canciones que Helena cantaba, sino que también recitaba las frases cariñosas y empleaba los juegos de palabras descritos en las viejas páginas, imitando los gestos y las entonaciones que imaginaba que Helena utilizaba. Era como si la propia voz de Helena, impregnada de amor y ternura, estuviera siendo canalizada a través de Ana, llenando el vacío sonoro de la mansión con una presencia reconfortante. Sofía reaccionó de una forma sorprendente y profundamente emotiva. Sus ojos se abrían con un reconocimiento palpable. Intentaba imitar los sonidos que Ana producía, y en varios momentos una sonrisa genuina y radiante iluminaba su rostro, un espectáculo raro y precioso que derretía el corazón de cualquiera que lo presenciara. Arthur, que ahora dedicaba gran parte de su tiempo libre a acompañar a Ana y Sofía, quedó impactado y profundamente conmovido al escuchar la melodía que Ana cantaba. Reconoció instantáneamente una nana secreta que Helena había compuesto exclusivamente para Sofía cuando era un bebé, una melodía íntima que solo ellos tres compartían. Contempló cómo la esperanza, antes un mero espejismo, resurgía con una fuerza avasalladora, confirmando la certeza de que Ana era la persona indicada para su hija, la única capaz de devolverle la luz. Ana, percibiendo la creciente conexión y el significado profundo de la música para la niña, sugirió que visitaran el antiguo estudio de música de Helena. Ese espacio, sellado y clausurado tras su muerte, se había convertido en un mausoleo de recuerdos, intocado por 2 largos años. Arthur, aunque vacilante al principio, pues era un lugar cargado de un dolor insoportable, asintió, comprendiendo que era un paso crucial tanto para Sofía como para la propia sanación de su familia. En el estudio, un santuario rodeado de instrumentos empolvados, partituras amarillentas y el embriagador aroma nostálgico de madera y música, Sofía mostró señales aún más claras de reconocimiento. Ana la condujo con suavidad hacia un pequeño piano de juguete, el mismo que Helena había usado para iniciar a Sofía en el mundo de las notas. Ana comenzó a deducir la melodía de la nana, y al ver sus manos sobre las teclas, Sofía, con los ojos fijos en los movimientos de Ana, extendió sus propias manitas. Con una pequeña, pero clara intencionalidad, tocó una tecla, produciendo un sonido nítido y casi perfecto, un do-do. Arthur y Ana se miraron, los ojos anegados en lágrimas de emoción e incredulidad. Era la primera vez en años que Sofía producía un sonido tan claro y deliberado, una melodía, algo que jamás había logrado antes. Fue un verdadero milagro, un rayo de luz brillante que disipó las densas nubes de la tristeza que habían envuelto a la familia. Con cada día que pasaba, Sofía emitía más sonidos,
balbuceaba sílabas y, paulatinamente, intentaba formar pequeñas palabras, siempre en respuesta a las canciones, los juegos y las palabras clave de Elena que Ana utilizaba con maestría. La relación de Arthur con Sofía se transformó radicalmente. Dejó de ser el padre distante y sumido en la culpa para convertirse en un hombre que había redescubierto la alegría, la esperanza y un renovado propósito a través de su hija. Él y Ana compartían momentos de complicidad, de profunda emoción y de una creciente admiración mutua. La mansión, que antaño había sido un lugar de silencio opresivo y melancolía sofocante, comenzó a resonar con los primeros sonidos de Sofía y las risas cálidas de Ana, infundiendo vida en cada rincón. No obstante, un obstáculo imponente e inesperado surgió en el horizonte, amenazando con desestabilizar todo el progreso alcanzado: la llegada de la abuela paterna de Sofía, doña Margarida. Una mujer severa, controladora y de mente inflexible, apareció en la mansión para una visita inesperada. Doña Margarida era una figura imponente, acostumbrada a ejercer un control absoluto sobre la vida de Arthur y a desaprobar todo aquello que no se ajustara a sus rígidos estándares. Rápidamente manifestó su desaprobación hacia los métodos de Ana, considerándolos meros juegos de niños y carentes de seriedad terapéutica. Insinuó que Ana era una impostora y que el comportamiento de Sofía era incurable, sugiriendo abiertamente que la niña fuera internada en una clínica especializada que ella conocía y de la que confiaba plenamente. Veía a Ana como una intrusa peligrosa que estaba manipulando la mente de su hijo y de su nieta, desestabilizando el orden familiar que ella tanto valoraba. La tensión en la casa aumentó exponencialmente. Doña Margarida intentó manipular a Arthur con argumentos sobre lo que era mejor para la familia y la necesidad de mantener la reputación de los Albuquerque. Ana sintió la presión y el peso de ver todo su trabajo amenazado, temiendo que Sofía regresara a su angustioso silencio. Arthur se vio dividido entre la lealtad a su madre, quien lo había criado con mano firme, y la fe inquebrantable que había depositado en Ana y en los innegables progresos de Sofía. En varias discusiones acaloradas con su madre, defendió a Ana y los avances de su hija. Pero doña Margarida se mostró irreductible, insistiendo en que Sofía necesitaba cuidados profesionales de verdad y que la afectividad desordenada de Ana solo empeoraría las cosas. Con una determinación helada, comenzó a hacer los arreglos para la internación de Sofía, ignorando los angustiados protestas de Arthur y las lágrimas silenciosas de Sofía, quien percibía la creciente tensión en el aire como una tormenta que se avecinaba. La presencia de la abuela creó un ambiente de incertidumbre y miedo. Ana temía que todo su trabajo se deshiciera, que Sofía fuera arrancada de su lado y que el progreso de la niña se perdiera para siempre. Durante una de esas discusiones acaloradas entre Arthur y su madre en la sala de estar, Sofía, que había estado tranquila jugando con su piano de juguete en un rincón, comenzó a agitarse. Señaló el piano, luego a Ana, y con urgencia intentó emitir sonidos, como si quisiera que Ana tocara la melodía. Buscando refugio en la única cosa que la estaba ayudando a comunicarse, en un desesperado intento de aferrarse a la voz que apenas comenzaba a encontrar. La tensión en la opulenta mansión de los Albuquerque era casi insoportable, palpable en el aire como una niebla densa y opresiva. Doña Margarida, la abuela de Sofía, se mantenía inflexible, con los documentos para la internación de su nieta ya preparados y la fecha fatídica grabada a fuego en su calendario. Ignoraba con desdén los argumentos desesperados de Arthur y los intentos angustiados de Ana por mostrar los innegables progresos de Sofía. Para ella, las reacciones de la niña eran meras coincidencias, trucos manipuladores orquestados por Ana para afianzarse en la familia. Ana, por su parte, se sentía desesperada, el tic-tac implacable del reloj resonando en sus oídos. Cada minuto que pasaba era una amenaza inminente de que todo su esfuerzo, toda la frágil esperanza de Sofía, pudiera ser aniquilado. La perspectiva de ver a la niña arrancada de su lado, confinada en una institución, era un tormento insoportable. Sintió que el momento demandaba una acción radical, algo que trascendiera lo convencional,
una última y audaz tentativa que ella percibía como la única vía para desvelar la verdad más profunda. Con una determinación que emanaba de lo más hondo de su ser, Ana decidió reunir a todos en el antiguo estudio de música de Helena. Convocó a Sofía, a Arthur, y no sin un palpable resentimiento, a doña Margarida. La atmósfera en el estudio estaba cargada de presagios. Doña Margarida cruzó los brazos sobre el pecho, su rostro reflejando escepticismo e impaciencia. Ana, con el corazón martilleando desbocado en su pecho, pero con una convicción férrea en sus ojos, se sentó al piano principal, el mismo que Helena solía tocar con una maestría innata. Comenzó a deducir y a entonar una melodía que había descubierto entre las partituras de Helena, una nana que la madre cantaba a Sofía cuando era un bebé. Pero esta melodía, según las anotaciones del diario, contenía una secuencia específica de palabras y sonidos que Helena utilizaba para estimular el desarrollo del habla de su hija, una llave secreta para abrir un mundo de comunicación. La música, suave y evocadora, llenó el estudio, un eco melancólico de un pasado feliz que se resistía a morir. Sofía, acurrucada en el regazo de Ana, con el medallón de Helena apretado entre sus pequeñas manos, comenzó a llorar. Pero no era un llanto de dolor o miedo, sino uno de una emoción profunda e incontrolable, una liberación silenciosa de la angustia acumulada. Sus ojitos, fijos en Ana, estaban anegados en lágrimas mientras apretaba la mano de la cuidadora con fuerza. Sus pequeños dedos temblaban con una intensidad sobrecogedora. Doña Margarida, incapaz de comprender la magnitud del momento, soltó una burla velada, diciendo que era solo un berrinche de niña mimada, una escena más para retrasar lo inevitable, mientras se preparaba para levantarse e irse, irritada por lo que consideraba una pérdida de tiempo. Pero en ese preciso instante, justo cuando Ana terminaba la canción y el último acorde del piano resonaba en el silencio expectante del estudio, Sofía, con todas sus fuerzas, levantó la cabeza. Miró directamente a Ana, sus ojos húmedos encontrándose con los de la cuidadora, y con una claridad que rompió el aire como un trueno, gritó en voz alta y rotunda la palabra que todos habían esperado durante años, la palabra que parecía aprisionada en su garganta y en su corazón, como un pájaro herido que finalmente encontraba su libertad. Mamá. La voz de Sofía, aunque pequeña y embargada por el llanto, resonó como un eco celestial en el estudio, quebrando el silencio de años y paralizando a todos los presentes en una asombrosa revelación. El grito de Sofía se propagó por el estudio, dejando a todos estupefactos. Arthur se derrumbó en lágrimas, incrédulo y abrumado por una emoción que lo desbordaba. Corrió hacia Ana y Sofía, abrazándolas a ambas con una fuerza que condensaba todo el dolor y la esperanza que había atesorado en su interior. Doña Margarida permaneció petrificada, su expresión de desdén y escepticismo reemplazada por un shock absoluto, una incredulidad que la dejó sin palabras. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora rebosaban de sorpresa y quizás de un fugaz destello de arrepentimiento. El milagro no solo había ocurrido, sino que había sido presenciado por la persona que más lo dudaba, la voz de la razón fría que ahora se veía silenciada por la verdad emocional. Sofía no solo había hablado, sino que había llamado a Ana mamá, un testimonio innegable del profundo vínculo que se había forjado entre ellas, una conexión que trascendía el simple rol de cuidadora y asumía la figura de una madre, un amor forjado en la paciencia y la comprensión. Ana, conmovida hasta lo más profundo de su ser, abrazó a Sofía con lágrimas en los ojos, susurrándole palabras de amor y alivio, un bálsamo para su propia alma. Arthur, con la voz embargada por la emoción, agradeció a Ana, comprendiendo la magnitud de lo que ella había hecho por su hija, por su familia. La miró de una forma que trascendía la gratitud, un reconocimiento de un alma afín en medio de la adversidad. La abuela, testigo ocular de aquel milagro conmovedor, comenzó a cuestionar sus propias creencias y prejuicios más arraigados. La verdad se desplegó ante ella con una claridad irrefutable. El amor, la paciencia inquebrantable y la dedicación de Ana
habían logrado lo que ningún especialista o tratamiento intensivo pudo conseguir. El silencio de años había sido roto por una melodía del pasado y por la asombrosa capacidad de Ana para conectarse con la memoria de la madre de Sofía. Ana entonces explicó a todos, con la voz aún entrecortada por la emoción, su teoría, la cual ya no era una mera hipótesis, sino una verdad probada. Sofía, traumatizada por la pérdida, había bloqueado el habla como un mecanismo de defensa extremo. Pero las memorias afectivas de su madre, reactivadas por las músicas, las historias y los objetos de Elena, fueron el camino para desbloquear su voz. El llamado mamá era una conexión profunda con la figura materna que ella había encontrado en Ana, y quizás también una forma de reavivar la memoria feliz de su propia madre biológica, Elena, a quien Ana había logrado resucitar a través de sus métodos intuitivos y su amor incondicional. La emoción era tan palpable y desbordante que incluso la señora Celeste y otros empleados que se habían acercado cautelosamente para escuchar lloraron en silencio, siendo testigos de la redención de una familia. La barrera de hielo que rodeaba el corazón de doña Margarida, antes infranqueable, parecía haberse resquebrajado por fin. Tras el grito transformador de Sofía, aquel mamá, que resonó en cada rincón del estudio de música y más profundamente, en el alma de los presentes, la mansión de los Albuquerque, otrora un dominio de silencio y pesadumbre, nunca volvió a ser la misma. El velo de tristeza que había envuelto la casa por años se disipó como una niebla matinal, sustituido por una vibrante sinfonía de vida. Los balbuceos iniciales y titubeantes de Sofía se transformaron paulatinamente en palabras claras, y su voz, que había permanecido cautiva por tanto tiempo, comenzó a desarrollarse con una rapidez asombrosa, llenando el hogar con risas cristalinas, preguntas curiosas y la alegría contagiosa de una niña que finalmente había encontrado su voz y su lugar en el vasto mundo. Doña Margarida, la abuela de Sofía, quien había sido testigo presencial de aquel milagro de comunicación, fue profundamente impactada. Su postura rígida, su semblante de granito y su actitud intransigente se desmoronaron. Por primera vez en muchos años, la matriarca mostró una humildad conmovedora. Pidió disculpas sinceras a Ana y a Arthur, reconociendo con profunda vergüenza su error, la ceguera de su arraigado prejuicio y la profundidad de su propia pena no resuelta, que había enmascarado con dureza. Se transformó en una aliada incondicional y en una abuela amorosa y devota, arrepentida de su postura anterior y fervientemente empeñada en recuperar el tiempo perdido con su nieta, buscando activamente forjar un vínculo auténtico y tierno. Vio en Ana no solo una cuidadora excepcional, sino una fuente inagotable de sabiduría, empatía y sanación, la mujer que había salvado no solo a su nieta, sino también a su hijo. Arthur, finalmente liberado de la culpa avasalladora y del dolor paralizante que lo había consumido, se entregó de cuerpo y alma a su hija. Estaba reaprendiendo a ser padre, guiado por la sabiduría, la intuición y el amor incondicional de Ana. Su gratitud hacia ella era inconmensurable, y en un gesto de profunda admiración y afecto, la invitó no solo a permanecer en la vida de Sofía como su principal cuidadora y mentora, sino a convertirse en una parte integral de la familia, ofreciéndole un lugar de honor, respeto y un amor que florecía con cada amanecer. La relación entre Ana y Arthur, que había comenzado con desconfianza y distancia, evolucionó hacia un lazo de profundo respeto mutuo, cariño y sutilmente un amor maduro que trascendía las barreras sociales y las cicatrices del pasado, plantando las semillas de una nueva historia, construida sobre cimientos de verdad y afecto compartido. Ana, que había llegado a la mansión buscando solo un nuevo comienzo y un propósito en un lugar desconocido, encontró no solo un hogar, sino una familia y un amor inesperado que sanó sus propias heridas internas. El final fue un momento catártico de profunda renovación y curación colectiva. Sofía, la niña que antes habitaba su propio mundo de silencio, floreció en una pequeña llena de alegría, curiosidad y una elocuencia que asombraba a todos. Sus palabras y sus risas,
llenaron la casa de vida y esperanza, cada sonido una melodía preciosa. Se refería a Ana con un cariño especial, llamándola mi Ana mamá, un apodo que encapsulaba la profundidad de su afecto y el lazo maternal que las unía, sin borrar el tierno recuerdo de Elena, quien ahora era recordada con un amor sereno y en paz. La niña había encontrado en Ana un refugio, un puente entre su pasado de dolor y un presente lleno de promesas. Arthur, el millonario que había vivido prisionero de su dolor y su aislamiento, renació como un padre presente, atento y amoroso. Se transformó en un hombre que había encontrado en la sencillez, en la fuerza interior y en la profunda empatía de Ana la cura para sus propias heridas emocionales, redescubriendo el verdadero valor de la vida más allá de las riquezas materiales. Guiado por su nueva perspectiva y el legado de amor de Elena y Ana, Arthur decidió utilizar su vasta fortuna e influencia para establecer una fundación en nombre de su difunta esposa. Esta fundación estaría dedicada a brindar apoyo a niños con dificultades de comunicación y a ofrecer apoyo emocional y terapéutico a familias que, como la suya, lidiaban con el duelo y la pérdida. Ana fue invitada a asumir la dirección de esta noble institución, compartiendo su invaluable experiencia, su intuición y los métodos innovadores que habían desentrañado el silencio de Sofía, extendiendo su capacidad de sanación a muchos otros. La mansión de los Albuquerque, que antes había sido un mausoleo de recuerdos tristes, se convirtió en un hogar vibrante y pulsante, lleno de risas, de música que emanaba de cada rincón, de conversaciones animadas y la promesa palpable de un futuro luminoso. El legado de Elena, la música y las palabras de amor fueron perpetuados a través de la fundación, tocando y transformando la vida de innumerables niños y familias. La historia culminó transmitiendo un mensaje poderoso y universal. Aunque el sufrimiento y la pérdida pueden ser profundos y duraderos, la dedicación incondicional, el amor verdadero y la inquebrantable fuerza interior del espíritu humano tienen el poder de conducir a una nueva vida, repleta de posibilidades, felicidad y una curación profunda para todos los involucrados. Ana, la sencilla niñera limpiadora que había llegado buscando un simple nuevo comienzo, se convirtió en la llave maestra para la transformación de una familia entera, demostrando que el mayor milagro reside en la capacidad humana de amar, cuidar y creer en la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La familia Albuquerque, ahora completa en su amor y renovada en su propósito, avanzaba unida con Ana al lado de Arthur, construyendo un futuro donde la comunicación, el cariño y la compasión eran los pilares fundamentales de su existencia.